Docentes, un programa para el día a día en la escuela. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Auspiciado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Declarado de interés educativo por el Honorable Senado de la Nación. Hola a todos, estos docentes, un programa para el día a día en la escuela. Sergio, ¿cuál es el tema del programa de hoy? El tema de hoy es un tema de los temas que más cotidianidad tienen dentro de la escuela, en teoría, que es el de la planificación didáctica. ¿Por qué en teoría, Sergio? En teoría porque vos sabés bien que hay una gran discusión o de alguna manera cuasi aceptación acerca de cierta limitación en el desarrollo y más que nada en la aplicación de las planificaciones que muchas veces se hacen con un sentido formal, de cumplir con las expectativas burocráticas que demanda el sistema, que dista mucho de lo real y que por ahí conforman lo que siempre se dio en llamar el currículum oculto, ¿no? Entonces, en teoría es un tema más que importante porque casi como que es imposible pensar una actividad humana organizada sin un planeamiento, pero si uno se lo toma en serio, la planificación educativa conlleva muchas preguntas, ¿no? ¿Qué planificar? ¿Cómo organizar? ¿Qué cosas priorizar? Digamos, todas las cuestiones que hay que mensurar en una planificación. Para eso tenemos entrevistas con dos especialistas en el tema, como Estela Cols y Ruth Hart, que también ha estado varias veces en el programa y nos ha acompañado, quienes van a dar sus opiniones e ilustrar acerca de todas las cuestiones en el proceso de la planificación. Bien, vamos entonces con la primera parte de la entrevista con Ruth Hart. Fundamentalmente, cuando nosotros hablamos de la planificación en la escuela, hablamos de un tipo especial de planificación. Sería importante, a veces hablamos de deconstruir, volver a las bases de lo que significa planificar. Planificar es anticipar, prever, organizar cualquier actividad humana voluntaria. Seamos o no docentes o desde cualquier rol que tengamos, siempre estamos planificando en tanto proceso mental. Estamos previendo, anticipando qué hacemos el fin de semana, las vacaciones, con el dinero, con no, qué compramos, qué nos conviene. Quiere decir que la planificación es un proceso mental humano. Ahora bien, la pregunta clave que a veces se hace un educador, si es un proceso mental, ¿por qué lo tengo que escribir? La respuesta habitual a por qué lo tengo que escribir de los docentes es porque me lo exigen, porque me lo piden, porque lo tengo que entregar, porque lo tengo que presentar. Ante lo cual, lo primero que uno podría responder es, y aunque no lo pidiesen, y aunque no lo entregasen, todos nosotros, ese proceso mental, necesitamos ponerlo por escrito, por algo que denominamos el valor de la lengua escrita, porque actúa como testigo, porque actúa como recordatorio, porque nuestra memoria no puede retener tanto, y nosotros ese escrito, que no lo hacemos en una carpeta, lo hacemos a veces en una agenda, lo hacemos a veces en algún papel suelto, o hasta en la heladera donde ponemos con los imanes, quiere decir que eso que pensamos, anticipamos, planificamos, de algún modo u otro lo tenemos que escribir. De ahí surge algo que es interesante. ¿Dónde radica la mayor dificultad habitual de los docentes? No es tanto en el pensar la planificación o en planificar en tanto proceso mental, sino en cómo lo escribo. ¿Cómo lo escribo para que me sirva para mí y cómo lo escribo para que sirva para ser presentado ante otros, sea un colega, sea un directivo? Esas serían las primeras asociaciones que uno puede hacer con el término de la planificación. Hay que agregar a esto que planificar es prever, anticipar, organizar la tarea de enseñanza. No es la tarea de enseñanza. La tarea de enseñanza es la que ocurre en forma concreta en la sala, en el aula, en el grado con los chicos. Esa planificación, esa previsión, esa anticipación es la que nos va a permitir estar en cierto modo más firmes. Y uso a propósito el término firmes para no usar el término rígidos. No es un tema de rigidez. Y uno podría usar el ejemplo de una construcción que puede ser o no flexible, pero si no tiene una plataforma, una base firme, en realidad lo que no tiene es flexibilidad, se desmorona. Entonces, cuando alguien me pregunta flexibilidad, rigidez, planificación abierta, planificación cerrada, la respuesta sería, cuanto mejor tengo planificada una actividad, más flexible puedo ser.
Sergio, otra de las tensiones que se han producido tradicionalmente en el tema de la planificación, más allá de cuánto planificar en función de si es una demanda burocrática o no, es en qué medida la excesiva planificación o, ¿te acordás? La operacionalización de los objetivos, etcétera, no lleva a una rigidización, digamos, en lo que es el proceso. Es decir, tener todo tan exhaustivamente planificado, si eso no atentaba contra la natural espontaneidad, digamos, de lo que ocurre dentro del aula. Vamos a escuchar un poco a ver qué dice de este tema y de otras cosas, por supuesto, también, la especialista Estela Cols. En primer lugar, me gustaría distinguir lo que es la programación como actividad del docente, del profesor, de los productos de esa actividad, que son habitualmente documentos, varios, documentos a veces de carácter institucional y a veces más de uso personal del docente, esquemas, planificaciones, programas. A veces programamos sin que haya un producto, un documento institucional. Igualmente estamos programando en el sentido de anticiparnos, de concebir una estrategia de enseñanza. Programar entonces en un sentido genérico es concebir, ¿no? Es el momento de concepción de una propuesta de enseñanza en donde el docente se anticipa, a diferencia de lo que Jackson llamaba la instancia interactiva de enseñanza. Esto sería la instancia preactiva de la enseñanza, es decir, antes de mi encuentro con los estudiantes. Como toda práctica, o sea, insisto en que programar es una actividad práctica y esto quiere decir que involucra tanto una serie de actividades que lleva a cabo el docente, consultar recursos, hablar con otros, hacer borradores, hacer revisiones, que es actividad que se lleva a cabo en un tiempo y en un espacio determinado, pero también involucra una serie de representaciones, ¿no? de imágenes que se entrecruzan en el momento de la programación. El docente tiene representaciones acerca de sus alumnos, acerca del contenido, acerca de la institución, de los padres, acerca de sí mismo y cómo se ve en determinada situación de enseñanza, utilizando determinada estrategia o no. Una cuestión importante es que entonces existen distintos tipos de alcance temporal para la planificación. Hablamos de programación tanto cuando nos referimos a todo un año de trabajo, y esto se vuelca habitualmente en una planificación anual o en el nivel universitario en el programa de la asignatura, pero hablamos también de programación cuando lo que estamos anticipando y planificando es una unidad didáctica o un proyecto que puede articular a varias áreas curriculares y puede ocupar un mes, ¿no? de tiempo. Todas estas situaciones con distintos alcances temporales y distintos productos son situaciones de programación. Una cuestión importante a considerar, que es tema de polémica y de debate, es hasta qué punto es posible programar, ¿no? en una actividad como es la enseñanza, plena de incertidumbres, plena de emergentes, de situaciones a veces indeterminadas. Este es un asunto, digamos, de tensión. Por un lado queremos planificar para dar racionalidad a nuestra tarea, para tener un marco de trabajo, para poder comunicarlo. Y por otro lado sabemos que eso es solo una anticipación y que esa anticipación tiene que estar flexible y tiene que estar abierta, ¿no? a esos puntos de indeterminación e incertidumbre. Pensando la programación como una actividad, es importante también que reflexionemos sobre su carácter situado, es decir, programamos siempre en el marco de un determinado contexto institucional, para una materia, para unos alumnos. Programamos también en el marco de un determinado diseño curricular, y esto es importante porque condiciona, es decir, hay diseños curriculares más abiertos, otros más prescriptivos, hay diseños curriculares por áreas, con mayores o menores grados de integración, y todo esto condiciona la actividad de programación sin duda.
son determinantes de esa actividad. Sergio, en tu experiencia como docente, digamos, ¿qué lugar ocupó y ocupa, porque vos sos docente, la planificación? Digamos, ¿cómo planificás? A ver, ¿Realmente te sentás, escribís paso a paso lo que vas a hacer? ¿Qué lugar ocupa? No quiere decir necesariamente cómo la vas a desarrollar. Ajá. Hay gente que dice, en mi tarea docente ocupa un lugar importantísimo y hacen una mega planificación que después no la cumplen. Entonces, ¿qué lugar ocupa? Desde la clara conciencia de lo que vos vas a hacer. Yo creo que cualquier docente, y desde el rol directivo, supervisivo, creo que la cosa debiera apuntar a chequear eso. Se tiene que concentrar en lo básico. ¿Qué es lo que quiere lograr? ¿Cómo lo va a lograr? ¿Y cómo lo va a evaluar? Y para eso no es necesario hacer una mega planificación formal que cumpla las expectativas burocráticas, porque todos sabemos, y en algún momento hasta era una práctica, no digo habitual ni en todas las escuelas, pero sí es muchas que se fotocopiaban una del año anterior. Y cuando uno ingresaba a la docencia te decían, andate a la sala del profesor y están las planificaciones fotocopiadas. Digamos, bueno, eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es tener claro qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a lograr y cómo lo voy a evaluar. Y esto es muy cambiante, como lo dicen las entrevistadas en el programa, tiene que ver más con la atención del día a día. Y la verdad, para desarrollar eso no se necesita demasiado en tiempo de escritura ni en tamaño, no se necesita demasiado. Los criterios básicos. Después creo que el docente tiene que tener la suficiente autonomía, porque si a vos te dicen claramente, yo con los chicos este año o este cuatrimestre quiero lograr tal cosa, A, B, C, tal cosa, y lo voy a hacer de esta manera y lo voy a evaluar de esta manera, cualquier director que evalúe, no una clase entera, media clase se da cuenta si el docente está en la línea de lo que ha planteado y si ese es el camino correcto o hay que rectificarlo. En cambio, estas mega planificaciones donde se hacían antiguamente, hasta se ponía la cantidad de horas desagregada y se ponía el tiempo menos el porcentaje, cuando hoy está sujeto a tanta cantidad de variables e imponderables, sinceramente me parece que no tienen aplicación. Bien, vamos ahora a un corte y en el próximo bloque vamos a seguir con este tema, ¿sí? Sergio, me quedé pensando en el corte en lo que vos habías comentado y creo que también hay que agregar que depende del docente, digamos, y depende también de la experiencia del docente. A ver, me imagino que, y esto creo que es fundamental, cuando uno escribe una planificación es porque tiene que ser un producto de socialización, es decir, para que haya un material para que el director pueda charlar con el docente. No, eso supone un proceso, si no tiene ningún sentido. Supone un proceso dialéctico. A ver, por ejemplo, desde las clases, bueno, hace muchos años que no doy clase en la escuela media y en la universidad los cursos son más acotados, pero sí, digamos, desde la dirección de una institución de nivel superior, vos trabajás esto con los docentes. ¿Qué le digo siempre a los docentes? A mí no me traigan mega planificaciones, tráiganme el ABC, que es esto desarrollado de la mejor manera. Ahora, la planificación no es el papel escrito, ese es un documento que reflejaría de modo indirecto lo que va a hacer. Sirve para conversar, es el punto de inicio de la conversación. Vos te tenés que sentar con el docente. Si el docente no tiene suficiente experiencia, el rol del directivo, del supervisor, es justamente guiarlo en las dudas que surgen a partir del ABC de la planificación. Ahora, ¿de qué te sirve que venga un docente que no tiene experiencia, pero que se la copió o que la sacó de otro lado y te hace una planificación de 20 páginas, entonces, bárbaro, cumplió con todo, y después en el aula es un desastre. Y vos te das cuenta como director.